¿Qué sucede cuando un hombre que ha perdido toda esperanza en la humanidad se encuentra cara a cara con una alma inocente que necesita exactamente lo que él creía que ya no tenía para dar? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Ezequiel Montemayor, y durante 10 años he cabalgado por estas tierras del norte de México sin más compañía que mi caballo Trueno y el peso de mis recuerdos. La guerra me quitó todo: mi familia, mi rancho, mi fe en Dios y en los hombres. Desde entonces vivo de trabajos ocasionales, llevando ganado de un lugar a otro, sin echar raíces en ningún sitio. Era el mes de septiembre de 1847, cuando me dirigía hacia San Luis Potosí con una pequeña manada de caballos que había logrado reunir. Las nubes se acumulaban en el horizonte como presagios de tormenta, pero yo conocía bien estos caminos y sabía dónde refugiarme si era necesario. El viento comenzó a soplar con fuerza inusitada, llevando consigo el olor a tierra húmeda y la promesa de una tormenta que se avecinaba. Trueno relinchó nervioso bajo mis piernas, sintiendo la electricidad en el aire. Los caballos que arreaba también mostraban inquietud, agrupándose instintivamente mientras el cielo se oscurecía de manera amenazante. «Tranquilo, muchacho», le susurré a Trueno, acariciando su cuello sudoroso. «Conocemos estas tierras mejor que cualquier tormenta». Pero me equivocaba. Esta no era una tormenta común. Los primeros rayos comenzaron a rasgar el cielo como cicatrices de fuego, seguidos de truenos que hacían temblar la tierra bajo nuestros pies. La lluvia llegó de golpe, no en gotas, sino en cortinas de agua que azotaban sin piedad. En cuestión de minutos, los arroyos secos se convirtieron en torrentes furiosos. Dirigí la manada hacia una formación rocosa que conocía, buscando refugio entre las peñas. El ganado se agrupó bajo los salientes naturales, mientras yo desmontaba para esperar que pasara lo peor de la tormenta. Trueno temblaba, no solo por el frío, sino por algo más, algo que yo no lograba identificar. Fue entonces cuando la escuché. Al principio pensé que era el viento silbando entre las rocas, pero había algo diferente en ese sonido. Era un gemido, débil, pero claramente humano, que luchaba por hacerse oír sobre el rugido de la tormenta. «¿Hola?», grité, cubriendo mis ojos con la mano para protegerlos de la lluvia torrencial. «¿Hay alguien ahí?». El gemido se repitió, más débil esta vez, como si quien lo emitía estuviera perdiendo las fuerzas. Sin pensarlo 2 veces, dejé a Trueno bajo el refugio rocoso y me aventuré en la tormenta, siguiendo la dirección del sonido. Los rayos iluminaban el paisaje de manera intermitente, creando sombras danzantes que confundían mis sentidos. El barro se había vuelto resbaladizo bajo mis botas, y cada paso era una lucha contra los elementos. Pero el sonido me guiaba, haciéndose más claro a medida que me acercaba. La encontré al pie de un barranco, medio sepultada bajo rocas y ramas que había arrastrado la crecida repentina de un arroyo. Era una muchacha joven, no podía tener más de 19 años, con la piel bronceada y el cabello negro empapado pegado a su rostro. Sus ropas, aunque destrozadas por la tormenta, mostraban el trabajo artesanal típico de los apache. Estaba inconsciente, con una herida sangrante en la cabeza y una pierna atrapada bajo una roca pesada. Su respiración era laboriosa, y su piel había adquirido un tono azulado que me alarmó. Si no actuaba rápido, la perdería. «Aguanta, muchacha», murmuré, aunque sabía que no podía escucharme. «No voy a dejarte morir aquí». Con esfuerzo sobrehumano, logré mover la roca que aprisionaba su pierna. Era más pesada de lo que había calculado, y la lluvia la hacía resbaladiza. Mis manos sangraron en el intento, pero finalmente logré liberarla. Su pierna parecía fracturada, pero al menos no había heridas abiertas graves. La cargué en mis brazos, sorprendido por lo ligera que era, a pesar de que parecía estar bien alimentada.
Sus ropas empapadas goteaban constantemente y pude sentir cómo temblaba de frío contra mi pecho. Cada paso de regreso al refugio era una batalla contra el viento y la lluvia, pero algo dentro de mí se había despertado, algo que creía haber enterrado para siempre. Cuando llegué a donde estaba Trueno, el animal relinchó suavemente, como si comprendiera la gravedad de la situación. Extendí mi zarape sobre la roca más seca que pude encontrar y deposité cuidadosamente a la muchacha sobre él. A la luz intermitente de los rayos pude examinar mejor sus heridas. Además de la fractura en la pierna y el golpe en la cabeza, tenía múltiples cortes y magulladuras. Pero lo que más me preocupaba era su temperatura corporal. Estaba demasiado fría, y sus labios habían adquirido un tono azulado que conocía bien de la guerra. Si no entraba en calor pronto, no sobreviviría a la noche. Sin pensarlo, comencé a quitarme la camisa. El frío de la tormenta me golpeó como un puño, pero sabía que mi calor corporal era su única esperanza. La envolví con mi ropa seca y la acerqué a mi cuerpo, tratando de transmitirle mi calor. Fue entonces cuando abrió los ojos. Eran del color del ámbar oscuro y me miraron con una mezcla de miedo y confusión que me atravesó como una flecha. Trató de hablar, pero solo salió de su garganta un susurro ronco en una lengua que no comprendía completamente, aunque reconocí algunas palabras en apache. «Shh», le dije suavemente, usando el mismo tono que empleaba para calmar a los caballos asustados. «Estás a salvo, no voy a hacerte daño». Sus ojos se clavaron en los míos por un momento que se sintió eterno. En ellos vi algo que no esperaba. Una fuerza interior que la tormenta no había logrado quebrar, una determinación que me recordó a alguien de mi pasado, alguien que había perdido hace mucho tiempo. Entonces, tan súbitamente como había despertado, volvió a perder el conocimiento. Su cabeza se reclinó contra mi hombro y sentí el peso de la responsabilidad cayendo sobre mí como una avalancha. No sabía quién era esta muchacha apache, ni cómo había llegado hasta aquí en medio de la tormenta. No sabía si tenía familia que la estuviera buscando o si era una fugitiva. Lo único que sabía era que, por primera vez en 10 años, tenía algo más importante que mi propia supervivencia. Mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor y los rayos seguían rasgando el cielo, me aferré a esa joven desconocida como si fuera lo único que me mantuviera conectado con la humanidad. Sin saberlo aún, ella acababa de cambiar el curso de mi destino para siempre. La noche sería larga y ambos tendríamos que luchar por sobrevivir hasta el amanecer. Pero algo me decía que este encuentro no era casualidad, que había fuerzas más grandes que nosotros trabajando en la oscuridad de esa tormenta. ¿Quién era esta muchacha que había aparecido en mi camino como un rayo en la noche? Capítulo 2. La tormenta rugió durante toda la noche como una bestia herida. Mantuve a la muchacha apache pegada a mi cuerpo, sintiendo cómo su temperatura subía y bajaba de manera alarmante. Cada vez que creía que se estabilizaba, un nuevo temblor la sacudía y yo temía perderla. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol lograron filtrarse entre las nubes dispersas, pude examinar mejor sus heridas. La luz dorada del alba reveló detalles que la oscuridad había ocultado. Tenía cicatrices antiguas en los brazos, marcas que hablaban de una vida dura, y algo más que me llamó la atención. Alrededor de su cuello llevaba un medallón de plata trabajada con delicadeza, una pieza que definitivamente no era de manufactura apache. El diseño era español colonial, con grabados que reconocí, pero que no logré descifrar completamente en ese momento. ¿Cómo había llegado esa joya a manos de una apache? «Agua», murmuró en español con un acento que me sorprendió por su claridad. «Ahora mismo», le respondí alcanzando mi cantimplora. La ayudé a incorporarse lentamente, sosteniéndole la cabeza mientras bebía pequeños sorbos.
Sus ojos, ahora que podía verlos con claridad, eran extraordinarios, del color del ámbar, con motas doradas que brillaban bajo la luz del sol. Pero había algo más en ellos, una inteligencia aguda que contrastaba con su aparente vulnerabilidad. «¿Cómo te llamas?», le pregunté en español esperando que me entendiera. «Itzel», respondió con voz ronca. Luego, después de una pausa, agregó: «¿Por qué me salvaste?». La pregunta me tomó desprevenido, no porque fuera inesperada, sino porque yo mismo no tenía una respuesta clara. Durante 10 años había evitado involucrarme en los problemas ajenos. Había construido un muro alrededor de mi corazón que creía impenetrable, porque era lo correcto, fue todo lo que logré decir. Ella me estudió con esos ojos penetrantes, como si pudiera leer algo en mi rostro que yo mismo desconocía. «Los hombres blancos no suelen ayudar a los apache», murmuró, «especialmente no después de lo que pasó en Casas Grandes». El nombre del lugar me golpeó como un puño en el estómago. Casas Grandes. Ahí había ocurrido una de las masacres más sangrientas entre colonos y apache, apenas 3 meses atrás. Yo había escuchado las historias, había visto los resultados cuando pasé por el pueblo semanas después. La violencia había sido terrible de ambos lados. «No todos somos iguales», le dije, aunque las palabras sonaron vacías incluso a mis propios oídos. «Mi padre dice que todos los mexicanos y los blancos son iguales», replicó con una dureza en la voz que no esperaba. «Dice que solo entienden el lenguaje de la guerra». «¿Tu padre?» «Cuauhtémoc. Es líder de nuestra banda». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. Estaba huyendo de él cuando me sorprendió la tormenta, huyendo de su propio padre. La historia se complicaba. Los apache eran conocidos por sus lazos familiares fuertes, especialmente entre padres e hijas. ¿Qué había pasado para que esta muchacha prefiriera enfrentar una tormenta mortal antes que quedarse con su familia? «¿Por qué huías?», pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí. No era asunto mío. Itzel cerró los ojos y durante un momento pensé que no respondería. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. «Me iba a entregar al capitán Hernández», murmuró, «como parte de un acuerdo de paz. Yo sería un regalo para sellar el tratado». Las palabras me helaron la sangre. Conocía al capitán Evaristo Hernández de reputación. Era un militar ambicioso que había hecho carrera combatiendo a los apache, pero también era conocido por sus apetitos particulares. La idea de esta muchacha siendo entregada a ese hombre me revolvió el estómago. «Eso no va a pasar», dije con más firmeza de la que pretendía. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», me preguntó con una sonrisa amarga. «¿Vas a enfrentarte a toda una banda apache y al ejército mexicano por una desconocida?». No tenía respuesta para eso. Ella tenía razón, por supuesto. Yo era solo un hombre, un cowboy solitario sin poder ni influencia. ¿Qué podía hacer contra fuerzas tan grandes? Pero mientras la miraba, recordé algo que había tratado de olvidar durante años. Recordé a mi hermana menor, Carmen, y cómo no había podido protegerla cuando los soldados llegaron a nuestro rancho durante la guerra. Recordé su mirada suplicante, tan parecida a la de Itzel ahora, y cómo había fallado en ser el hermano que ella necesitaba. «No lo sé», admití finalmente, «pero vamos a encontrar una manera». Por primera vez desde que la había encontrado, Itzel sonrió. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero genuina, y en ese momento algo cambió dentro de mí. El muro que había construido alrededor de mi corazón comenzó a agrietarse. «Primero necesitas recuperarte», continué, adoptando un tono más práctico. «Tu pierna está fracturada y necesitas descansar. Conozco un lugar donde podemos escondernos por unos días». «¿Por qué haces esto?», me preguntó de nuevo, pero esta vez su voz tenía una curiosidad genuina en lugar de desconfianza. Miré hacia el horizonte, donde el sol se alzaba sobre las montañas distantes, pintando el cielo de colores dorados y rojos. Porque hace mucho tiempo,
Alguien me dijo que un hombre se define por las decisiones que toma cuando nadie más está mirando. Y tú me estás mirando. Itzel ladeó la cabeza, estudiándome con esos ojos penetrantes. ¿Quién te dijo eso? Y mi padre, respondí, sintiendo una punzada de dolor al recordarlo, antes de que lo mataran en la guerra. Nos quedamos en silencio por un momento, dos extraños unidos por la pérdida y la circunstancia. El sol seguía subiendo, secando lentamente nuestras ropas empapadas y calentando nuestros cuerpos entumecidos. Hay una misión abandonada a mediodía de aquí, le expliqué mientras comenzaba a recoger nuestras cosas. El padre Anselmo la mantiene, es un buen hombre, nos dará refugio sin hacer preguntas. ¿Confías en un sacerdote?, preguntó Itzel, sorprendida. Es el único hombre en 100 kilómetros a la redonda que no ha perdido la fe en la humanidad, respondí. Trata a todos por igual, sean apache, mexicanos o gringos. Mientras preparaba a Trueno para el viaje, cargando a Itzel delante de mí en la montura, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese medallón que llevaba al cuello. Había algo familiar en él, algo que despertaba memorias vagas pero persistentes. Ese medallón, le dije mientras comenzábamos a cabalgar lentamente. ¿De dónde lo sacaste? La sentí tensarse en mis brazos. Era de mi madre, respondió después de una pausa. Lo único que tengo de ella. ¿Tu madre no era apache? No, susurró tan bajo que apenas pude escucharla. Era mexicana, mi padre nunca habla de ella, pero a veces lo escucho llorar por las noches, pronunciando su nombre. Mientras cabalgábamos hacia la misión, con Itzel apoyada contra mi pecho y el medallón brillando bajo el sol matutino, no podía sacudir la sensación de que este encuentro era más que una casualidad. Había algo en su historia, algo en ese medallón que conectaba con mi propio pasado de maneras que aún no comprendía. Pero una cosa estaba clara. Ya no era el mismo hombre que había cabalgado en esa tormenta la noche anterior. Por primera vez en 10 años, tenía una razón para luchar por algo más que mi propia supervivencia. La pregunta era, ¿estaría dispuesto a pagar el precio que esa lucha inevitablemente exigiría? Damonon, capítulo 3. La misión de San José se alzaba contra el cielo azul como un recordatorio de tiempos más esperanzadores. Sus muros de adobe, aunque agrietados por el tiempo y el clima, aún mostraban la dignidad de su construcción original. El padre Anselmo salió a recibirnos antes de que llegáramos a la puerta principal, como si hubiera intuido nuestra llegada. «Ezequiel, hijo mío», me saludó con esa sonrisa cálida que lo caracterizaba. «Y veo que traes compañía». «Padre», respondí, desmontando con cuidado para no lastimar más a Itzel. «Ella necesita ayuda médica. Encontré a la muchacha herida en la tormenta». Los ojos del sacerdote, azules y bondadosos detrás de sus anteojos de alambre, evaluaron rápidamente la situación sin emitir juicio alguno. Había algo especial en el padre Anselmo. Durante sus 30 años en esta frontera había visto de todo y había aprendido que las historias humanas raramente eran simples. «Por supuesto», dijo, acercándose para ayudarme a cargar a Itzel. «Llevémosla al interior. Tengo conocimientos médicos básicos, suficientes para tratar fracturas». Mientras cruzábamos el patio de la misión, Itzel murmuró algo en apache que no comprendí. El padre Anselmo se detuvo en seco. «¿Habla la lengua de los apache?», le pregunté sorprendido. «Un poco», admitió el sacerdote. «Uno aprende cuando vive en estas tierras, pero lo que me sorprende es lo que acaba de decir». «¿Qué dijo?». Preguntó si este era el lugar donde bautizaron a su madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su madre había estado en esta misión. Las implicaciones de esa pregunta comenzaron a formar un patrón en mi mente. Un patrón que no me gustaba hacia dónde apuntaba. Instalamos a Itzel en una de las celdas que el padre Anselmo había convertido en enfermería improvisada. Mientras él examinaba su pierna fracturada con manos expertas, yo observé las reacciones de la muchacha.
Sus ojos recorrían cada rincón de la habitación como si buscara algo específico. «La fractura es limpia», anunció el sacerdote después de su examen. «Sanará bien con el cuidado adecuado, pero me preocupa más esa herida en la cabeza. Podría tener conmoción». «¿Y cuánto tiempo necesitará para recuperarse?», pregunté. «Al menos 2 semanas para que pueda caminar sin dolor. 1 mes para que esté completamente bien». 1 mes. Las implicaciones de ese tiempo se extendían ante mí como un territorio inexplorado. 1 mes significaba que tendría que tomar decisiones que había estado evitando. 1 mes significaba que no podría simplemente entregar a Itzel a alguien más y continuar con mi vida solitaria. «Padre», dijo Itzel de repente, con voz clara a pesar de su debilidad, «¿conoció usted a una mujer llamada Esperanza Aguirre? Habría estado aquí hace unos 20 años». El padre Anselmo se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba las vendas que estaba preparando. «Esperanza Aguirre», repitió lentamente. «Sí, sí la conocí. Pero, niña, ¿cómo es que tú...?» «Era mi madre», respondió Itzel simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el padre Anselmo se llevaba una mano al pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se movían entre Itzel y yo, como si estuviera calculando algo imposible. «Pero, Esperanza», comenzó el sacerdote, luego se detuvo. «Niña, ¿estás segura de lo que dices?» «Llevo su medallón», respondió Itzel, mostrando la joya que había notado esa mañana. «Mi padre Apache me contó que ella murió cuando yo nací, pero que antes había sido bautizada aquí». El padre Anselmo tomó el medallón con manos temblorosas, examinándolo de cerca. Reconocí la expresión en su rostro. Era la misma que yo había tenido esa mañana, la sensación de que algo conocido emergía de las brumas del recuerdo. «Ezequiel», me dijo el sacerdote con voz grave, «¿puedes acompañarme un momento?» Salimos al patio, dejando a Itzel descansando. El padre Anselmo caminó hasta el pozo central antes de hablar, como si necesitara distancia para procesar lo que había escuchado. Esperanza Aguirre era la hija menor de don Sebastián Aguirre, me explicó, una de las familias más ricas del norte de México. Ella tenía 17 años cuando desapareció durante un ataque apache a la hacienda. Todos asumimos que había muerto. «Pero no murió», dije, comenzando a comprender la magnitud de lo que estábamos descubriendo. «Aparentemente no. Si esta muchacha dice la verdad, Esperanza fue capturada y se convirtió en la esposa de un jefe apache. Tuvo una hija». Se frotó la frente con cansancio. «Ezequiel, ¿entiendes lo que esto significa?» Lo entendía perfectamente. Itzel no era solo una muchacha apache huyendo de un matrimonio forzado. Era la nieta de don Sebastián Aguirre, uno de los hombres más poderosos e influyentes de toda la región. Y si él supiera que su nieta estaba viva... «¿Don Sebastián sigue vivo?», pregunté. «Muy vivo y muy rico. Su hacienda está a solo 2 días de aquí». El padre Anselmo me miró directamente a los ojos. «Ezequiel, ese hombre ha estado buscando a su hija durante 20 años. Ha ofrecido recompensas enormes por cualquier información sobre su paradero. Si supiera que tiene una nieta, podría cambiar todo para ella», terminé la frase. «O podría destruirla», replicó el sacerdote sombríamente. «Don Sebastián es un buen hombre, pero la pérdida de su hija lo cambió. Se volvió obsesivo. No sabemos cómo reaccionaría al descubrir que su nieta fue criada por los mismos apache que, según él cree, mataron a su hija». Regresamos a la enfermería donde Itzel nos esperaba. Había algo diferente en su expresión, como si hubiera estado escuchando nuestra conversación o hubiera llegado a sus propias conclusiones. «Mi abuelo», dijo sin preámbulos, «está vivo». El padre Anselmo y yo intercambiamos miradas. No había sentido en mentirle. «Sí», respondió el sacerdote, «don Sebastián Aguirre vive en la hacienda Las Flores, pero niña, debes entender que me odia sin conocerme», completó Itzel con amargura.
porque llevo sangre apache, porque soy hija de los enemigos de su familia. No sabemos cómo reaccionaría, intervine. Pero el padre Anselmo tiene razón. Podría ser peligroso. Itzel se incorporó en la cama, ignorando el dolor de su pierna fracturada. En sus ojos vi la misma determinación férrea que había notado durante la tormenta. «Tengo que intentarlo», dijo. «Es mi única esperanza de escapar del destino que mi padre Apache tiene planeado para mí. Si mi abuelo me acepta, si reconoce que soy su familia». «Podría funcionar», admitió el padre Anselmo lentamente, «pero también podría rechazarte, o peor, podría intentar civilizarte a la fuerza». «Cualquier cosa es mejor que ser entregada al capitán Hernández», replicó Itzel con fiereza. Mientras la observaba, con el medallón de su madre brillando contra su piel bronceada y esos ojos dorados llenos de esperanza y determinación, supe que mi vida acababa de complicarse enormemente. Ya no se trataba solo de ayudar a una muchacha herida. Ahora estaba involucrado en una historia familiar que abarcaba décadas de dolor, pérdida y búsqueda. «Si decides intentarlo», le dije finalmente, «no irás sola». «¿Por qué?», me preguntó, con esa pregunta directa que se había vuelto su marca distintiva. Miré por la ventana hacia las montañas distantes, donde las nubes se acumulaban para otra tormenta vespertina. Porque a veces un hombre necesita una causa por la cual luchar, y hace mucho tiempo que no tengo una. Pero mientras pronunciaba esas palabras, no podía sacudir la sensación de que había fuerzas más grandes en juego, fuerzas que habían orquestado este encuentro con un propósito que aún no comprendía completamente: el medallón, la misión, el apellido Aguirre. Todo parecía conectado de maneras que desafiaban la mera coincidencia. ¿Qué otros secretos escondía el pasado de Itzel y cómo cambiaría mi propia historia para siempre? Capítulo 4. Durante los siguientes 3 días, mientras Itzel se recuperaba bajo el cuidado del padre Anselmo, comencé a ver aspectos de su personalidad que me sorprendieron constantemente. No era la muchacha tímida y vulnerable que había rescatado de la tormenta. Era inteligente, determinada, y poseía un coraje que rivalizaba con el de cualquier hombre que hubiera conocido. «Enséñame a leer mejor», me pidió la segunda mañana, señalando una Biblia en español que el padre Anselmo había dejado en su mesita de noche. «¿Ya sabes leer?», pregunté, sorprendido. «Un poco. Mi madre me enseñó antes de morir, y después el chamán de nuestra banda continuó con las lecciones. Decía que era importante conocer las palabras de nuestros enemigos». Se detuvo, sonrojándose ligeramente. «Perdón, ya no los veo como enemigos». Durante las horas que pasamos juntos, leyendo pasajes de las Escrituras y conversando sobre su significado, comencé a comprender la complejidad de su situación. Itzel era una mujer atrapada entre 2 mundos, demasiado apache para ser completamente aceptada por la sociedad mexicana, pero demasiado influenciada por la cultura mexicana para encajar perfectamente entre los suyos. Mi padre, Cuauhtémoc, dice que mi madre me envenenó con ideas de los blancos. Me confió una tarde mientras practicaba escribir su nombre en español. Dice que por eso no puedo ser una verdadera guerrera apache. ¿Tú qué crees?, le pregunté. «Creo que mi madre me dio algo que la mayoría de las mujeres de mi banda no tienen: opciones». Sus ojos se encontraron con los míos. «Y la capacidad de elegir mi propio destino». Fue esa misma tarde cuando llegaron las noticias que cambiaron todo. El padre Anselmo regresó de su viaje semanal al pueblo con una expresión sombría que inmediatamente me puso en alerta. Lo encontré en el establo, cepillando a su mula con movimientos mecánicos que revelaban su agitación. «¿Qué pasó, padre?», le pregunté directamente. «El capitán Hernández estuvo en el pueblo», respondió sin levantar la vista. «Está buscando a una muchacha apache que desapareció durante la tormenta. Ofrece una recompensa considerable por información sobre su paradero». Sentí que la sangre se me enfriaba. «¿Qué clase de recompensa?». 5,000 pesos de plata.
y ha prometido que quien la encuentre puede quedarse con todo lo que ella lleve encima. El sacerdote finalmente me miró. Ezequiel, hay algo más. Cuauhtémoc está con él. ¿Su padre está colaborando con los militares mexicanos? Aparentemente, el acuerdo de paz depende de que Itzel sea entregada como estaba planeado. Si no aparece en una semana, Hernández ha amenazado con reiniciar las hostilidades contra toda la banda apache. Las implicaciones me golpearon como un rayo. No se trataba solo de Itzel. Su decisión de huir había puesto en peligro la vida de toda su gente. El peso de esa responsabilidad se sentía asfixiante. ¿Cuántos hombres tiene Hernández?, pregunté, aunque ya comenzaba a formular un plan. Unos 50 soldados, más los guerreros de Cuauhtémoc. Ezequiel. El padre Anselmo dejó el cepillo y me puso una mano en el hombro. No puedes enfrentarte a esas fuerzas. Sería un suicidio. No pienso enfrentarme a ellos, respondí, pero tampoco voy a entregarla. Cuando regresé a la enfermería, encontré a Itzel sentada junto a la ventana, mirando hacia el horizonte con una expresión que me recordó dolorosamente a mi hermana Carmen. Había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí antes. «¿Escuchaste la conversación?», le dije. No era una pregunta. «Las ventanas de adobe son más delgadas de lo que parecen», admitió. «Ezequiel, tienes que dejarme ir para que te entreguen a Hernández, ni hablar, para que mi gente no sufra por mis decisiones». Se giró hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. «No puedo ser responsable de que reinicien la guerra. Demasiados de mi familia morirían». «Hay otra opción», le dije acercándome a la ventana. «Tu abuelo, don Sebastián, pero no sabemos si me aceptará. Y aunque lo haga, ¿cómo vamos a llegar hasta él con Hernández y mi padre buscándome por toda la región?». Era una pregunta válida. La hacienda Las Flores estaba a 2 días de camino, pero tendríamos que atravesar territorio controlado por las patrullas de Hernández. Con la pierna de Itzel aún débil, sería prácticamente imposible evitar la captura. «Conozco estos caminos mejor que nadie», le dije, «y tengo algo que Hernández no tiene». «¿Qué?». «Motivación». La miré directamente a los ojos. «Itzel, hay algo que no te he contado sobre mí, algo sobre mi pasado que hace que tu historia sea personal». Se incorporó en la cama, prestándome toda su atención. «Durante la guerra perdí a mi hermana Carmen. Era solo un poco menor que tú». Las palabras salían con dificultad, como si cada una pesara toneladas. Un oficial militar la tomó como pago por una deuda supuesta de mi familia. Nunca volví a verla. ¿Murió?, preguntó Itzel suavemente. «No lo sé, y esa incertidumbre me ha estado carcomiendo durante 10 años. Respiré profundamente. No pude salvar a Carmen, pero puedo salvarte a ti». Itzel extendió su mano hacia mí, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una corriente eléctrica que me sorprendió por su intensidad. «No es tu responsabilidad salvarme», me dijo. «Tal vez no, pero es mi elección hacerlo». Nos quedamos así por un momento, con nuestras manos unidas y el peso de las decisiones futuras suspendido en el aire entre nosotros. Había algo creciendo entre Itzel y yo, algo que iba más allá de la simple compasión o el deber. Era peligroso y complicado, pero innegable. «Si vamos a intentarlo», le dije finalmente, «tenemos que salir esta noche. Una vez que Hernández extienda su búsqueda hasta aquí, será demasiado tarde». «Esta noche, pero mi pierna». «Tendrás que aguantar el dolor, es nuestra única oportunidad». Pasamos el resto del día preparándonos. El padre Anselmo, aunque claramente preocupado por nuestro plan, nos ayudó con provisiones y bendijo nuestro viaje. Pero fue justo antes del anochecer cuando ocurrió algo que cambió todos nuestros cálculos. Un jinete llegó a galope tendido hasta la misión. Era joven, tal vez de 16 años, con ropas que indicaban que pertenecía a alguna hacienda próspera. Desmontó con urgencia y se dirigió directamente al padre Anselmo. «Padre, vengo de parte de don Sebastián Aguirre.
anunció, jadeando por el esfuerzo. Mi patrón ha recibido noticias de que alguien con información sobre su hija podría estar aquí. El padre Anselmo y yo intercambiamos miradas rápidas. ¿Cómo había llegado esa información hasta don Sebastián? ¿Qué clase de información?, preguntó cautelosamente el sacerdote. No lo sé exactamente, padre. Solo sé que mi patrón ha esperado 20 años por esta oportunidad. Ha enviado una escolta armada que llegará aquí al amanecer. El muchacho miró nerviosamente a su alrededor. Y no viene solo. El capitán Hernández y sus hombres lo acompañan. Mi sangre se convirtió en hielo. Hernández había descubierto la conexión entre Itzel y los Aguirre. De alguna manera, había atado los cabos y ahora venía no solo a reclamar a su novia, Apache, sino también a aprovechar la situación para ganarse el favor de una de las familias más poderosas de la región. ¿Cuántos hombres?, pregunté al mensajero. Casi 100, señor. Don Sebastián no quiere tomar riesgos si realmente hay noticias de su hija. 100 hombres. Era imposible. No había manera de que pudiéramos escapar de esas fuerzas. Pero cuando regresé a la enfermería para darle las noticias a Itzel, la encontré de pie junto a la ventana, vestida con las ropas que el padre Anselmo había conseguido para ella, con el medallón de su madre brillando contra su pecho. Escuché todo. Me dijo con una calma que me sorprendió, y he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Se giró hacia mí y en sus ojos vi una resolución que no había estado ahí antes. Voy a quedarme, voy a enfrentar a mi abuelo y al capitán Hernández. Itzel no, es demasiado peligroso. Ezequiel, me dijo, acercándose hasta quedar frente a mí. Toda mi vida he estado huyendo de decisiones que otros han tomado por mí. Primero mi padre Apache, después el capitán Hernández, y ahora tú quieres que huya de mi abuelo. Pero ya no soy una niña. Extendió sus manos hacia mí, y cuando las tomé, sentí la fuerza de su determinación. Si mi abuelo no me acepta como soy, al menos sabré que lo intenté. Y si el capitán Hernández quiere forzarme a casarme con él. Sus ojos brillaron con una fiereza que me recordó por qué los Apache eran tan temidos. Descubrirá que las mujeres de mi familia no se entregan sin luchar. Mientras la luz del atardecer se desvanecía y nos preparábamos para lo que podría ser nuestra última noche juntos, no podía sacudir la sensación de que el destino había estado tejiendo esta red mucho antes de que yo encontrara a Itzel en esa tormenta. ¿Qué revelaciones nos esperaban cuando el sol volviera a salir y saldríamos ambos vivos para verlo? Capítulo 5. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo el sonido de cascos de caballos y el ruido metálico de armas y arneses. Desde la ventana de la enfermería pude ver la polvareda que se alzaba en el horizonte, una columna de jinetes que se acercaba a la misión como una tormenta humana. Itzel estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el medallón de su madre. A pesar de su decisión valiente de la noche anterior, podía ver el miedo en sus ojos. Era humano tenerlo, pero también veía algo más, una determinación férrea que me recordaba a los guerreros más bravos que había conocido. ¿Estás segura de esto?, le pregunté por última vez. Tan segura como se puede estar cuando tu vida está a punto de cambiar para siempre, respondió con una sonrisa temblorosa. El padre Anselmo entró a la habitación con expresión grave. Ya están aquí. Don Sebastián viene al frente, seguido por el capitán Hernández, y... hizo una pausa. También viene Cuauhtémoc con una docena de guerreros Apache, el padre de Itzel. La situación se había vuelto aún más compleja. Ahora no solo tendríamos que enfrentar a un abuelo desconocido y a un militar corrupto, sino también al jefe Apache que había criado a Itzel y que tenía sus propios planes para ella. «Quiero que estés presente durante todo», me dijo Itzel tomando mi mano, «pase lo que pase. No me moveré de tu lado», le prometí. Salimos al patio principal de la misión, donde el padre Anselmo había dispuesto algunas sillas bajo la sombra del corredor.
La estrategia era simple: recibir a nuestros visitantes en territorio neutral, con la autoridad moral del sacerdote como moderador. El primero en entrar fue don Sebastián Aguirre. Inmediatamente comprendí por qué este hombre había logrado construir un imperio en estas tierras hostiles. Alto y de constitución fuerte, a pesar de sus 60 años, tenía una presencia que dominaba cualquier espacio que ocupara. Sus ojos, del mismo color ámbar que los de Itzel, recorrieron el patio hasta posarse en nosotros. Detrás de él venía el capitán Hernández, un hombre más joven pero con una mirada que me hizo sentir instintivamente la necesidad de mantener mi mano cerca de mi pistola. Era exactamente como me lo había imaginado: ambicioso, calculador y con la clase de sonrisa que prometía problemas. Pero fue la tercera figura la que más impactó a Itzel. Cuauhtémoc era un hombre imponente, con el cabello gris trenzado y cicatrices que hablaban de décadas de guerra. Sus ojos se clavaron inmediatamente en su hija adoptiva y vi una mezcla de amor, dolor y decepción que me partió el corazón. «Padre», murmuró Itzel en apache, dando un paso inconsciente hacia él. «Hija rebelde», respondió Cuauhtémoc en español, para que todos pudieran entender. «Has traído deshonor a nuestra familia y peligro a nuestra gente». Don Sebastián los observaba con una intensidad que era casi física. Sus ojos se movían entre Itzel y el medallón que llevaba al cuello, y pude ver el momento exacto en que hizo la conexión. «Ese medallón», dijo con voz ronca. «¿Dónde lo conseguiste?» Itzel se irguió, mostrando la misma dignidad que había visto en ella durante nuestra conversación sobre enfrentar su destino. «Era de mi madre, señor, Esperanza Aguirre». El silencio que siguió fue absoluto. Don Sebastián se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un balazo. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, esperanza y finalmente una mezcla de alegría y dolor que era devastadora de presenciar. «Esperanza», susurró, y por un momento vi al hombre detrás del terrateniente poderoso. «Mi pequeña Esperanza». «¿Es posible?», preguntó el capitán Hernández, pero había algo en su tono que no me gustó. No era sorpresa genuina, sino más bien la satisfacción de alguien cuyo plan estaba funcionando. «Abuelo», dijo Itzel, y esa palabra sola fue suficiente para hacer que don Sebastián diera un paso tambaleante hacia ella. ¿Eres la hija de mi Esperanza?», preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Sí, señor. Aunque también soy hija de este hombre», dijo, señalando a Cuauhtémoc. «Él me crió cuando mi madre murió al darme a luz». Don Sebastián miró al jefe apache con una expresión que no pude descifrar. «¿Cuidaste bien de mi nieta?», le preguntó directamente. «Como si fuera mi propia sangre», respondió Cuauhtémoc con dignidad, «aunque siempre supe que un día reclamarías lo que es tuyo». «Esperanza no está muerta», anunció de repente el capitán Hernández, y sus palabras cayeron sobre nosotros como un rayo. Todos nos giramos hacia él incrédulos. Don Sebastián se veía como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué dijiste?», preguntó el anciano terrateniente. «Su hija, Esperanza Aguirre, está viva. Ha estado viviendo en mi hacienda durante los últimos 5 años como mi invitada especial». La sonrisa de Hernández era cruel. Cuando descubrí su identidad, decidí mantenerla cómoda mientras investigaba su historia. Imaginen mi sorpresa cuando descubrí que tenía una hija. Itzel se tambaleó y tuve que sostenerla para evitar que cayera. Su madre estaba viva. Después de creer durante 19 años que había muerto al darle vida, descubría que había estado cautiva de este hombre. «¿Dónde está?», rugió don Sebastián, con una furia que hizo que sus hombres pusieran manos a sus armas. «¿Dónde tienes a mi hija?». «Segura y bien cuidada», respondió Hernández con calma calculada. «Y permanecerá así, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo mutuamente beneficioso». «¿Qué clase de acuerdo?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Simple.
La señorita Itzel se casará conmigo como estaba planeado originalmente. A cambio, don Sebastián recuperará a su hija y yo me convertiré en miembro de una de las familias más poderosas del norte de México. Sus ojos brillaron con ambición. También, por supuesto, recibiré una dote apropiada por casarme con la nieta de don Sebastián. Era chantaje puro. Hernández había orquestado toda esta situación, manteniendo a Esperanza cautiva durante años, mientras esperaba la oportunidad perfecta para usar su historia como palanca para su propio beneficio. ¿Y si me niego?, preguntó Itzel, con una voz que temblaba de rabia. Entonces tu madre permanecerá en mi hacienda indefinidamente, y Cuauhtémoc, aquí presente, perderá el tratado de paz que tanto necesita su gente. Hernández miró al jefe apache, sin mencionar que puedo acusar a su banda de secuestrar originalmente a una ciudadana mexicana. Cuauhtémoc gruñó algo en apache que claramente no era un cumplido. Hay otra opción, dije, dando un paso adelante. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería esa, vaquero?, se burló Hernández. Que te vayas de aquí ahora mismo y liberes a Esperanza antes de que esto se vuelva más desagradable de lo necesario. Hernández se rió abiertamente. ¿Tú y qué ejército me van a obligar? Fue entonces cuando don Sebastián habló, y su voz llevaba el peso de décadas de poder y autoridad. El mío, dijo simplemente. El capitán Hernández se giró hacia él, con su confianza vacilando por primera vez. Don Sebastián seguramente no va a arriesgar la vida de su hija por un arranque emocional. Capitán Hernández, lo interrumpió el anciano terrateniente, acabas de admitir que has mantenido cautiva a mi hija durante 5 años, has chantajeado a mi nieta y has conspirado para forzar un matrimonio usando amenazas contra personas inocentes. Sus ojos se endurecieron. Creo que no comprendes con quién estás tratando. Tengo 50 soldados. Y yo tengo el poder de destruir tu carrera con una sola carta a la Ciudad de México. Tengo la influencia para hacer que desaparezcas de la faz de la tierra. Don Sebastián sonrió y fue más aterrador que cualquier grito de guerra. Y tengo una nieta que recuperar y una hija que liberar. El aire en el patio se había vuelto denso con la tensión. Pude ver a los soldados de Hernández mirando nerviosamente entre su capitán y don Sebastián, claramente indecisos sobre a quién obedecer en caso de que las cosas se pusieran violentas. Pero fue Itzel quien cambió el curso de los eventos. «Quiero ver a mi madre», anunció con voz clara y fuerte. «Antes de tomar cualquier decisión, quiero ver con mis propios ojos que está bien». Hernández abrió la boca para protestar, pero don Sebastián lo silenció con una mirada. «Mi nieta ha hablado», dijo el anciano, «y yo apoyo su petición». «Muy bien», cedió Hernández a regañadientes, «pero vendrá sola». «No», dije inmediatamente, «yo voy con ella». «¿Y quién eres tú para hacer demandas?», preguntó Hernández con desprecio. Fue Itzel quien respondió, tomando mi mano frente a todos los presentes. «Es el hombre que me salvó la vida, y si hay esperanza para mi futuro, será con él». Sus palabras cayeron como una bomba en el patio silencioso. Vi la sorpresa en los ojos de don Sebastián, la aprobación cautelosa en los de Cuauhtémoc y la furia apenas contenida en los de Hernández. ¿Qué secretos más nos esperaban en este juego mortal que apenas comenzaba a develarse? Mana, capítulo 6. El viaje a la hacienda del capitán Hernández fue tenso y silencioso. Cabalgábamos en una extraña procesión. Don Sebastián con sus vaqueros, Hernández con sus soldados, Cuauhtémoc con sus guerreros, y nosotros dos en el centro de todo, como el ojo de una tormenta que estaba a punto de estallar. Itzel cabalgaba junto a mí en un caballo que su abuelo había traído especialmente para ella, una yegua árabe de líneas perfectas que valía más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Durante el trayecto, don Sebastián no dejaba de mirarla, como si tratara de encontrar rastros de su hija perdida en los rasgos de su nieta.
Se parece mucho a Esperanza cuando tenía su edad, me murmuró cuando nos detuvimos a descansar los caballos. Los mismos ojos, la misma determinación, pero hay algo más en ella, algo que viene de... Miró hacia Cuauhtémoc, de su otra familia. Era extraño ver a este hombre poderoso luchando con emociones que había mantenido enterradas durante 20 años. Pero también pude ver algo más en sus ojos cuando miraba a Itzel. Un amor instantáneo y feroz que me recordó a mi propio padre cuando me miraba a mí. «Don Sebastián», le dije en voz baja, «hay algo que debe saber sobre el capitán Hernández». «¿Qué cosa?» «No creo que mantener cautiva a su hija haya sido accidental. Creo que él sabía exactamente quién era desde el principio». Los ojos del anciano se endurecieron. «¿Qué te hace pensar eso?» «La recompensa que ofreció por encontrar a Itzel. 5,000 pesos de plata es demasiado dinero para una simple muchacha apache, pero si sabía que era su nieta...» Dejé que la implicación colgara en el aire. Don Sebastián asintió lentamente. «Has estado planeando esto durante años», murmuró, «esperando el momento perfecto». Cuando llegamos a la hacienda de Hernández, inmediatamente noté que algo estaba mal. Era demasiado lujosa para un capitán del ejército con un salario militar. Los jardines estaban perfectamente mantenidos, las construcciones eran de la mejor calidad y había signos de riqueza por todas partes. «Capitán», dijo don Sebastián con voz peligrosamente calmada, «esta es una propiedad muy impresionante para alguien con su rango». «He sido afortunado en mis inversiones», respondió Hernández nerviosamente, «pero yo conocía esa clase de fortuna. La había visto antes durante la guerra, cuando oficiales corruptos se enriquecían vendiendo armas a ambos bandos o robando tierras a familias desplazadas. Nos dirigieron hacia una sala de estar lujosamente decorada, donde Hernández nos pidió que esperáramos mientras preparaba a Esperanza para la reunión. Pero antes de que pudiera salir, don Sebastián lo detuvo. «Una cosa más, capitán. ¿Cómo fue exactamente que encontraste a mi hija?» Hernández se puso visiblemente nervioso. «Fue rescatada de otro grupo de Apache hace 5 años. Estaba en muy mal estado, no recordaba mucho». «No recordaba mucho», interrumpió Itzel. «¿Qué quiere decir con eso?» Había sufrido un golpe en la cabeza. Perdió muchos de sus recuerdos de antes. Hernández se detuvo, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Fue en ese momento cuando escuchamos pasos en el corredor y una mujer apareció en la entrada de la sala. Mi corazón se detuvo. Era Esperanza Aguirre, pero no la mujer que cualquiera habría esperado después de 20 años de cautiverio. Estaba bien alimentada, bien vestida y llevaba joyas que valían una fortuna. Pero sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había sido quebrado y reconstruido según la voluntad de otro. «Esperanza», susurró don Sebastián, levantándose temblando de su silla. Ella lo miró sin reconocimiento por un momento. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa que era hermosa, pero de alguna manera vacía. «¿Papá?», dijo con voz infantil. «¿Has venido a rescatarme?» Itzel se levantó lentamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Mamá?». Esperanza se giró hacia ella, y por un momento hubo un destello de algo real en sus ojos. «Itzel, mi pequeña Itzel», se acercó con pasos vacilantes. «Pero tú eras solo un bebé cuando me dejaste con Cuauhtémoc», completó Itzel suavemente. «No te dejé», dijo Esperanza, de repente agitada. «Nunca te habría dejado, pero Evaristo me dijo que habías muerto, que no había podido salvarte cuando atacaron el campamento Apache». Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Todas las miradas se dirigieron hacia Hernández, cuyo rostro había perdido todo color. «¿Evaristo?», preguntó don Sebastián con voz peligrosamente baja. «¿Conocías a mi hija desde antes?». Hernández abrió la boca, pero no salieron palabras.
Había sido atrapado en su propia red de mentiras. «Capitán», dijo Cuauhtémoc de repente, hablando por primera vez desde que habíamos llegado. «Ahora entiendo por qué ese nombre me sonaba familiar». Todos nos giramos hacia el jefe Apache. Hace 5 años, un oficial mexicano vino a nuestro campamento bajo bandera de tregua. Dijo que quería negociar la liberación de una cautiva mexicana. Sus ojos se clavaron en Hernández. «Ese oficial eras tú. Pero esa no fue la única vez que visitaste nuestro campamento, ¿verdad?», continuó Cuauhtémoc. «Habías estado viniendo durante años, comprando información, vendiendo armas. La verdad comenzó a emerger como agua brotando de una presa rota. Hernández no había rescatado a Esperanza, la había comprado. Y no había sido una transacción única, sino parte de un negocio largo y corrupto. Tú orquestaste todo», dije, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en mi mente. «Sabías quién era Esperanza desde el principio. La compraste porque sabías el valor que tendría para don Sebastián. Y después me lavaste el cerebro para que creyera que mi hija había muerto», gritó Esperanza de repente, con una lucidez que no había mostrado antes. «Me drogaste durante años para mantenerme dócil, para que no recordara la verdad». Don Sebastián se levantó lentamente, y en sus ojos vi una furia que daba miedo. «Mantuviste a mi hija drogada durante 5 años. También falsificaste informes militares», agregué, recordando algo que había escuchado en el pueblo. «Reportaste a bandas Apache que no existían, para justificar operaciones militares que en realidad eran expediciones de saqueo. Y vendiste armas a ambos lados del conflicto», añadió Cuauhtémoc con disgusto, «prolongando la guerra para tu propio beneficio». Hernández retrocedió hacia la puerta, pero los soldados que había traído ahora lo miraban con horror y repugnancia. Habían servido bajo un hombre que había traicionado todo lo que se suponía que defendían. «Pero hay algo más, ¿verdad, capitán?», dijo una voz nueva desde la puerta. Todos nos giramos para ver a un hombre mayor, bien vestido, que entraba a la sala con varios documentos en la mano. Era el notario del pueblo, don Felipe Morales. «Don Felipe», saludó don Sebastián con sorpresa. «¿Qué hace aquí?». «Vine tan pronto como recibí su mensaje sobre su nieta», respondió el notario. «Pero cuando llegué, encontré algo interesante en los archivos del capitán Hernández». Levantó los documentos. «Resulta que el buen capitán ha estado falsificando documentos de propiedad». «¿A qué clase de documentos?», preguntó don Sebastián. «Certificados de defunción, específicamente el suyo, don Sebastián, y el de su hija Esperanza». Don Felipe sonrió grimly. «Según estos documentos, ambos murieron en un ataque apache hace 3 años, y toda su propiedad fue legalmente transferida a, adivinen quién». La habitación estalló en gritos y acusaciones. Los soldados de Hernández se apartaron de él como si fuera un leproso. Cuauhtémoc gruñó algo en apache que claramente era una maldición. Y don Sebastián se veía como si fuera a matar a alguien con sus propias manos. Pero fue Itzel quien se acercó a Hernández, cojeando ligeramente por su pierna aún débil, y lo miró directamente a los ojos. «¿Cuánto tiempo más habías planeado esperar antes de reclamar la herencia?», le preguntó con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Hernández no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Todo estaba claro ahora. Había orquestado un plan que abarcaba años. Mantener a Esperanza cautiva y drogada, falsificar documentos de muerte para don Sebastián e Itzel, y finalmente reclamar toda la fortuna de los Aguirre como suya. «Solo había un problema con tu plan», le dije. «No contabas con que Itzel escapara y viniera a buscar a su familia. Y definitivamente no contabas con que don Sebastián estuviera muy vivo y muy enojado», agregó el anciano terrateniente. Hernández miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida, pero estaba rodeado por personas que ahora conocían la verdad completa de su traición. ¿Qué castigo merecía un hombre que había destruido tantas vidas por pura avaricia?
The Sun, capítulo 7. Lo que siguió fue como ver la justicia manifestarse en tiempo real. Los soldados de Hernández, al conocer la verdad sobre su comandante corrupto, lo arrestaron inmediatamente. Don Felipe había traído suficiente evidencia documental para asegurar que el capitán pasara el resto de su vida en prisión, si tenía suerte. Pero para mí, lo más importante estaba sucediendo en un rincón de la habitación, donde Itzel sostenía las manos de su madre mientras Esperanza lentamente comenzaba a recordar fragmentos de su vida anterior. «Tu padre, Cuauhtémoc», decía Esperanza con lágrimas en los ojos, «me trató con respeto cuando fui capturada, nunca me forzó a nada. Cuando me enamoré de él, fue por mi propia voluntad». Don Sebastián escuchaba esto con una expresión que pasaba entre el dolor y la comprensión gradual. «¿Y cuando nací, qué pasó realmente?», preguntó Itzel suavemente. «Tuviste complicaciones al nacer. Yo estuve muy enferma durante semanas, incapaz de cuidarte». Esperanza miró hacia Cuauhtémoc con gratitud. «Este hombre te alimentó con leche de cabra, te cargó durante las noches cuando llorabas, te protegió como si fueras su propia sangre». «Porque eres mi propia sangre», dijo Cuauhtémoc simplemente. «La sangre no siempre hace a la familia. El amor, sí». Fue entonces cuando don Sebastián hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se acercó al jefe Apache y le extendió la mano. «Durante 20 años te he odiado, creyendo que habías matado a mi hija», dijo con voz quebrada. «Pero resulta que fuiste el hombre que la amó, la protegió y crió a mi nieta para convertirla en la mujer extraordinaria que es hoy». Cuauhtémoc miró la mano extendida por un largo momento, luego la estrechó firmemente. «Tu hija me enseñó que el amor puede existir entre diferentes pueblos», respondió. «Tu nieta me ha enseñado que la valentía viene del corazón, no de la sangre». Mientras observaba este encuentro entre dos hombres que habían sido enemigos durante décadas, me di cuenta de que estaba presenciando algo más profundo que una simple reconciliación familiar. Estaba viendo cómo el perdón podía cambiar el curso de la historia. «Ezequiel», me llamó don Sebastián de repente. «Acércate». Me dirigí hacia él, sin saber qué esperar. «Mi nieta dice que eres el hombre que le salvó la vida», continuó. «Y parece que también eres el hombre que ha capturado su corazón». Sentí que la sangre se me subía al rostro. No había esperado que la conversación tomara ese rumbo. «Señor, yo...» «¿La amas?», me preguntó directamente. Miré hacia Itzel, que me observaba con esos ojos dorados que se habían vuelto el centro de mi mundo en tan poco tiempo. La pregunta no requería reflexión. La respuesta había estado creciendo en mi corazón desde el momento en que la encontré en esa tormenta. «Con cada fibra de mi ser», respondió honestamente. «Y yo a él», dijo Itzel, acercándose para tomar mi mano. Don Sebastián nos estudió a ambos por un momento que se sintió eterno. Luego, para mi sorpresa, sonrió. «En ese caso, tengo una propuesta que hacerles». «¿Qué clase de propuesta?», preguntó Itzel. «He pasado 20 años construyendo un imperio sin herederos que lo valoren. He acumulado riqueza sin familia con quien compartirla». Sus ojos se movieron entre nosotros. «Quiero que ustedes dos se hagan cargo de la hacienda Las Flores». El silencio que siguió fue absoluto. Don Sebastián estaba ofreciéndonos una de las propiedades más grandes del norte de México. «Abuelo», dijo Itzel cuidadosamente, «apenas nos conocemos. ¿Cómo puedes confiar en nosotros con algo tan importante?» «Porque en los últimos 2 días he visto más amor verdadero, coraje y honor en ustedes dos de lo que he visto en años entre la gente que llama respetable», respondió. «Y porque mi instinto me dice que ustedes harán con esa tierra lo que yo nunca pude hacer. Convertirla en un hogar donde todas las familias, sin importar su origen, puedan vivir en paz». «¿Todas las familias?», pregunté, comenzando a comprender lo que estaba sugiriendo. «Mexicanas, apache,
cualquier persona que busque una vida mejor y esté dispuesta a trabajar por ella. Don Sebastián miró hacia Cuauhtémoc. Ya es hora de que esta región tenga un lugar donde las diferencias culturales sean vistas como fortalezas, no como divisiones. Cuauhtémoc asintió lentamente. Mi banda necesita un lugar seguro donde asentarse. Los tiempos de la guerra constante están terminando, y mi gente necesita aprender nuevas formas de vida. ¿Estarían dispuestos a trabajar junto con vaqueros mexicanos?, preguntó don Sebastián. Si son tratados con respeto y pago justo, sí. Itzel me apretó la mano y pude sentir la emoción en su pulso acelerado. ¿Qué dices, Ezequiel?, me preguntó. ¿Estás listo para dejar de ser un cowboy solitario y convertirte en mi esposo y socio? La palabra esposo me golpeó como un rayo. ¿Itzel me estaba pidiendo matrimonio? Espera, dije sonriendo. Si alguien va a pedir matrimonio aquí, debería ser yo. Me arrodillé frente a ella, allí mismo en la sala de estar de la hacienda de Hernández, rodeado por su familia biológica y adoptiva. Itzel Aguirre, dije, usando por primera vez su nombre completo. Hace una semana era un hombre perdido, sin propósito y sin esperanza. Tú me has devuelto la fe en la vida, en el amor y en el futuro. ¿Te casarías conmigo? Sí, respondió sin dudar, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. 1000 veces sí. Cuando nos besamos, escuché aplausos a nuestro alrededor. Don Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Esperanza sonreía con una lucidez que no había mostrado en años, y hasta Cuauhtémoc mostraba una sonrisa orgullosa. Bueno, dijo don Sebastián secándose los ojos, parece que vamos a tener una boda que planear. 3 meses después, la boda se celebró en la hacienda Las Flores, y fue exactamente el tipo de celebración que nunca había imaginado para mí. Una mezcla perfecta de tradiciones mexicanas y apache, con invitados que incluían vaqueros, agricultores, guerreros indígenas y hasta algunos antiguos soldados de Hernández que habían pedido quedarse para ayudar a construir la nueva comunidad que estábamos creando. El padre Anselmo ofició la ceremonia bendiciendo nuestra unión en español, mientras el chamán apache de la banda de Cuauhtémoc la bendijo según las tradiciones de su pueblo. Cuando Itzel caminó hacia el altar, llevando un vestido que combinaba el encaje español con bordados apache, supe que estaba viendo a la mujer más hermosa del mundo. Pero más que su belleza, lo que me quitó el aliento fue la felicidad pura en sus ojos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me murmuró mientras intercambiábamos votos. ¿Qué?, le susurré de vuelta. Que aquella tormenta que pensé que me mataría fue en realidad lo que me trajo a casa. Mientras la besé como mi esposa por primera vez, rodeado por una familia que jamás había imaginado tener, comprendí que ella tenía razón. A veces, las tormentas más terribles de la vida son las que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Hoy, 5 años después, mientras escribo esta historia en el porche de nuestra casa, viendo a nuestros 2 hijos pequeños jugar en el patio donde apache y mexicanos trabajan lado a lado, donde mi esposa enseña a leer tanto en español como en apache a los niños de todas las familias, y donde don Sebastián pasa sus últimos años rodeado del amor que siempre había buscado, sé que aquella tormenta ¿o fue solo un evento climático? Fue el momento en que el destino decidió darnos una segunda oportunidad a todos nosotros. La pregunta que me había perseguido durante 10 años finalmente tenía respuesta. Un hombre se define por las decisiones que toma cuando nadie más está mirando. Y cuando Itzel me miró en aquella tormenta, decidí por primera vez en años ser el hombre que siempre había estado destinado a ser. Muchas gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor y redención en el Bello Oeste. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te gustó más y desde qué país nos estás viendo.
Nos vemos en la próxima historia.